Estamos exponiendo, sustentando el proyecto de innovación pedagógica didáctica de la competencia gestión de datos e incertidumbre basado en proyectos de investigación científica por escolares con Microsoft Excel. Esta es la parte 2. Estamos fundamentando cómo se puede aprender la competencia gestión de datos e incertidumbre mediante el desarrollo de proyectos de investigación científica. Somos profesores de la Institución Educativa Privada Santiago Antunes de Mayolo de Ancón, estamos en el área de matemática. Somos los doctores Germán Oscar Palomino Caballero, Rocío de Los Ángeles Hurtado Monge y Katy Palomino Nutze. Estudiemos la competencia que vamos a enseñar, nuestra competencia que vamos a lograr en nuestros estudiantes. Se llama Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Consiste en que el estudiante analice datos sobre un tema de interés o estudio o de situaciones aleatorias que le permitan tomar decisiones, elaborar predicciones razonables y conclusiones respaldadas en la información producida. Para ello, el estudiante recopila, organiza y representa datos que le dan insumos para el análisis, interpretación e inferencia del comportamiento determinista o aleatorio de la situación usando medidas estadísticas y probabilísticas. Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades. 1. Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. 2. Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos. 3. Usa estrategias, procedimientos para recopilar y procesar datos. 4. Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida. Esta es nuestra competencia y estas son nuestras 4 capacidades. Ahora vamos a estudiar las capacidades de la competencia gestión de datos e incertidumbre. 1. Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. Es representar el comportamiento de un conjunto de datos, seleccionando tablas o gráficos estadísticos, medidas de tendencia central, de localización o dispersión, reconocer variables de la población o la muestra al plantear un tema de estudio. Así también implica el análisis de situaciones aleatorias y representar la ocurrencia de sucesos mediante el valor de la probabilidad. 2. Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos. Es comunicar su comprensión de conceptos estadísticos y probabilísticos en relación a la situación, leer, describir e interpretar información estadística contenida en gráficos o tablas provenientes de diferentes fuentes. 3. Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. Es seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de procedimientos, estrategias y recursos para recopilar, procesar y analizar datos, así como el uso de técnicas de muestreo y el cálculo de las medidas estadísticas y probabilísticas. 4. Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida. Es tomar decisiones, hacer predicciones o elaborar conclusiones y sustentarlas con base en la información obtenida del procesamiento y análisis de datos, así como de la revisión o valoración de los procesos. Veamos algunas ideas fundamentales del proceso de investigación científica, que pueden ser técnicas, métodos, procedimientos, pero a todos ellos se les denomina proceso de investigación científica. Tenemos el planteamiento del problema, la revisión teórica, tenemos los datos existentes, tenemos el problema, objetivos, hipótesis, tenemos las variables, diseños, muestra, encuesta o instrumentos de investigación, recolectar datos, analizar datos,
sustentar resultados y publicar. ¿Y qué es la investigación? La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Los fenómenos son variados: salud, economía, sociedad, educación, enfermedades, procesos psicológicos, valores, actitudes o actividades profesionales en general. Los problemas pueden ser de las ciencias sociales y de las ciencias naturales. Toda investigación se inicia con una idea que se desarrolla progresivamente. Hay 3 rutas fundamentales de la investigación: la ruta cuantitativa, la cualitativa y la mixta. Ninguna ruta es mejor que otra, sino apropiada para indagar el problema de investigación, y todas requieren de diferentes herramientas, de métodos de investigación, de un mapa o diseño de investigación. Además, la ruta a seleccionar depende de tus capacidades. La distinción entre la investigación cuantitativa y cualitativa es relativa, pues hay diversos elementos que son comunes y otras que pueden utilizarse en ambos enfoques. Por ejemplo, la estadística se asocia a la investigación cuantitativa, pero algunos estudios cualitativos usan estadística para profundizar el análisis. Las rutas se entrelazan y comparten cuestiones comunes. No son caminos completamente independientes. ¿Qué debe aprender un niño del 5º y 6º grado de primaria? ¿Cuál es su meta de aprendizaje? ¿Cuál es su estándar de aprendizaje de un niño de 5º y 6º grado de primaria? Recordemos que la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre tiene 4 capacidades. Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas, comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos, usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos, sustenta conclusiones o decisiones con base a la información obtenida. Estas 4 capacidades están también en el estándar de aprendizaje del nivel 5, 5º y 6º grado de primaria. El estándar dice lo siguiente: que el niño resuelve problemas relacionados con temas de estudio en los que reconoce variables cualitativas o cuantitativas discretas, recolecta datos a través de encuestas y de diversas fuentes de información, selecciona tablas de doble entrada, gráficos de barras dobles y gráficos de líneas, seleccionando el más adecuado para representar los datos. Usa el significado de la moda para interpretar información contenida en gráficos en diversas fuentes de información, realiza experimentos aleatorios, reconoce sus posibles resultados y expresa la probabilidad de un evento relacionando el número de casos favorables y el total de casos posibles. Elabora y justifica predicciones, decisiones y conclusiones basándose en la información obtenida en el análisis de datos o probabilidad de un evento. ¿Cómo logro los aprendizajes que me pide el estándar? Mediante un proyecto de investigación científica. En el primer bimestre voy a recolectar e interpretar datos existentes. Nuestros niños van a elaborar un tema de estudio y lo van a justificar. ¿Por qué eligen ese tema? ¿Para qué? ¿Qué te motiva para elegir ese tema de estudio? Ahora, inmediatamente recolectan datos sobre ese tema de estudio. Sea cualquier tema que elijan, siempre hay datos existentes. Datos existentes se refiere a estadística, ¿no? Luego hacen una matriz de consistencia. Es bien conocido que en las universidades en pre y posgrado utilizan la matriz de consistencia, que es un cuadro que contiene los problemas, objetivos, hipótesis y variables a investigar. Luego tabulan y grafican ¿qué? La recolección de datos existentes. Luego reconocen las variables que van a estudiar, luego representan e interpretan datos de los datos existentes, ¿no? Y luego estudiamos la moda. Eso hacemos en el primer bimestre. En el segundo bimestre vamos a recolectar e interpretar datos mediante una encuesta.
Entonces estudiaremos la encuesta, vamos a recoger datos mediante la encuesta. Ahí vamos a utilizar Excel y Google, ¿no? Vamos a representar tablas y gráficos con Excel, vamos a interpretar tablas y gráficos, vamos a analizar datos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Todo esto dentro de lo que es el método de investigación por encuesta, ¿no? Por encuesta. En el tercer trimestre vamos a analizar datos y probabilidades. Vamos a deducir conclusiones sobre los datos existentes. O sea, ya aquí es el primer filtro, que los datos sean consistentes, que las conclusiones sean bien determinadas, ¿no? Sobre los datos existentes. Luego sacamos conclusiones sobre los datos de la encuesta. Mientras vamos perfilando estos dos trabajos, hacemos problemas de probabilidades. Y en el cuarto trimestre ya hacemos nuestra publicación. Un esquema de publicación podría ser: uno, plantear el tema de investigación. Ahí va a estar todo lo que es la justificación, la metodología, ¿no? E incluso ahí se va a poner el marco teórico. Son niños de quinto y sexto grado de primaria. Luego, capítulo 2 viene análisis de datos existentes. El capítulo 3, análisis de datos de la encuesta. Todo esto ya lo hemos trabajado en el tercer trimestre, ¿no? Y por último tenemos conclusiones y sugerencias, y después los niños revisan las competencias y los estándares logrados. Ahora vamos a estudiar el estándar de aprendizaje del nivel 6, que corresponde al primero y segundo de secundaria, sexto ciclo. Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, identificando la población pertinente y las variables cuantitativas continuas, así como las cualitativas nominales y ordinales. Recolecta datos mediante encuestas y los registra en tablas de datos agrupados. Así también determina la media aritmética y la mediana de datos discretos. Representa su comportamiento en histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos circulares, tablas de frecuencia y medidas de tendencia central. Usa el significado de las medidas de tendencia central para interpretar y comparar información contenida en estos. Basado en ello, plantea y contrasta conclusiones sobre las características de una población. Expresa la probabilidad de un evento aleatorio como decimal o fracción, así como su espacio muestral, e interpreta que un suceso seguro, probable e imposible se asocia a los valores de 0 y 1, hace predicciones sobre la ocurrencia de eventos y las justifica. Siempre tenemos que recordar que la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre tiene 4 capacidades. Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. Otra capacidad, comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos. Y otra capacidad, usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. Y la última capacidad es sustenta conclusiones o decisiones con base a la información obtenida. Esta última capacidad es la que nos debe preocupar, porque el joven estudiante debe sustentar conclusiones sobre la información obtenida, ¿no? Entonces, aquí tenemos una propuesta de programación por bimestres según nuestro planteamiento, según esta propuesta de innovación pedagógica, ¿no? Es decir, nuestros niños de primero, segundo y secundaria van a lograr el estándar de aprendizaje desarrollando investigación por encuesta. Como ustedes podrán haberse dado cuenta, en el estándar no pide el recojo de datos existentes, se concentra en la encuesta. Entonces, según el proceso de investigación científica, podríamos decir lo siguiente: bimestre 1, plantear el tema de estudio. Plantean el tema, hacen sus equipos, plantean el tema de estudio, lo justifican, se hacen preguntas problemáticas sobre el tema. Luego hacen la matriz de consistencia. Gracias a que los grados anteriores ya vieron este concepto, ellos ya están capacitados para hacer una matriz de consistencia. En la matriz estarán los problemas, los objetivos, las hipótesis y las variables. Luego vamos a operacionalizar variables, ¿no? Vamos a ver cómo podemos
organizar las variables y poder medir el tema de investigación. Reconocen variables cualitativas y cuantitativas, establecen la metodología, la encuesta, el plan de tabulación de la encuesta. Esto en el bimestre 1. En el bimestre 2 recolectan datos, o sea, hacen la encuesta, recolectan datos por formulario Google, hacen tablas, interpretan gráficas, plantean conclusiones sobre la encuesta, aplican medidas de tendencia central y posición de datos cuantitativos y los gráficos. Todo esto asistido con Microsoft Excel. En el bimestre 3, ellos hacen el análisis de datos cualitativos de la encuesta y luego el análisis de datos cuantitativos de la encuesta. Y también podemos hacer problemas de probabilidades. Y el bimestre 4, justamente aquí, es cuando ellos deben sustentar su trabajo de investigación. Deben argumentar. Entonces, 1, plantear el tema de investigación. 2, la encuesta, cómo fue la encuesta, cómo se hizo la encuesta, cuáles son sus preguntas. 3, el análisis de variable cualitativa. La encuesta debe tener preguntas cualitativas de nivel nominal y ordinal. Y luego 4, análisis de variable cuantitativa, tanto continua como discreta. Luego plantean conclusiones y sugerencias sobre la investigación y luego hacen un comentario de los enfoques y competencias y estándares que han podido lograr. Bien, continuamos entonces con la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la competencia de resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. Recordemos siempre estas 4 capacidades. 1, representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. 2, comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos. 3, usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. Y 4, sustenta conclusiones o decisiones con base a la información obtenida. Considerando esas 4 capacidades y el estándar, vamos a planificar la enseñanza de esta competencia basado en el proceso de investigación científica que deben desarrollar los estudiantes. Primero analicemos el estándar. Dice, resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, caracterizando la población y la muestra e identificando las variables a estudiar, empleando el muestreo aleatorio para determinar una muestra representativa. Recolecta datos mediante encuestas y los registra en tablas. Determina terciles, cuartiles y quintiles, la división estándar más apropiada a las variables en estudio. Interpreta la información contenida en estos o la información relacionada a su tema de estudio proveniente de diversas fuentes, haciendo uso del significado de la división estándar, las medidas de localización estudiadas y el lenguaje estadístico. Basado en esto, contrasta y justifica conclusiones sobre las características de la población. Expresa la ocurrencia de sucesos dependientes, independientes, simples o compuestos de una situación aleatoria mediante la probabilidad. Y determina su espacio muestral. Interpreta las propiedades básicas de la probabilidad de acuerdo a las condiciones de la situación. Justifica sus predicciones con base a los resultados de su experimento y propiedades. ¿Cómo logramos este estándar? La propuesta de esta innovación pedagógica es lograr este estándar mediante la aplicación de métodos y técnicas en el proceso de investigación científica que los estudiantes deben utilizar. Entonces, primero, uno plantea el tema de estudio, se organizan equipos, ¿no? Establecen las normas de convivencia, de colaboración, justifican el tema, recolectan datos existentes. Aquí recolectan datos existentes sobre el tema, luego hacen la matriz de consistencia. 4, van a identificar la población, reconocen variables cuantitativas y cualitativas, representan datos de los datos existentes y determinan medidas estadísticas, ¿no? De los datos existentes. Este es un proceso porque pueden mejorar la matriz, el tema, el título del trabajo de investigación, es decir, es todo un proceso, ¿no? El bimestre 2 recolecta e interpreta datos de la encuesta. Este bimestre siempre está dedicado a la encuesta, ¿no? La encuesta, recolectar datos mediante encuesta, tablas dinámicas, porque lo vamos a hacer con Excel, interpreta tablas y gráficos, analiza datos cuantitativos.
En el bimestre 3 analiza datos y probabilidades. Aquí tenemos dos cosas que analizar. Vamos a tener que seleccionar las mejores tablas, los mejores datos existentes, y también vamos a seleccionar los mejores datos, las mejores tablas que se han podido elaborar en la encuesta. Y también hacemos problemas de probabilidades. En el bimestre 4 publicamos nuestro trabajo de investigación. Los capítulos pueden ser: capítulo 1, plantear el tema de investigación; el capítulo 2, análisis de datos existentes; capítulo 3, análisis de datos de la encuesta; 4, conclusiones y sugerencias; y 5, competencias y estándares logrados. Llegamos al estándar de aprendizaje destacado, nivel 8. Estaría referido para los estudiantes de quinto grado de educación secundaria, ¿no? ¿Qué nos pide el estándar destacado? Resuelve problemas referidos a situaciones aleatorias y situaciones referidas a caracterizar una población basado en una muestra representativa. Ojo, aquí es estadística inferencial. Inferir una muestra a la población. Emplea técnicas de muestreo estratificado y recolecta datos usando diversas estrategias y procedimientos. Determina el quintil. Representa el comportamiento de los datos usando gráficos y tablas pertinentes, estadísticos, relaciones entre medidas de tendencia central y el coeficiente de variación, identificando lo más óptimo. Interpreta la información sobre el comportamiento de los datos y la probabilidad condicional. Contrasta conclusiones sobre la relación entre variables. En el trimestre 1 vamos a plantear el problema de investigación, ¿no? En el planteamiento del problema de investigación tenemos que caracterizar el problema, ¿no? Es importante aquí centrar bien nuestra investigación. Luego hacemos la matriz de consistencia, ¿no? Ya saben ustedes que ahí vamos a poner el problema, objetivos, hipótesis y variables. Luego operacionalizamos las variables, o sea, vemos cómo vamos a manejar las variables de investigación, cómo vamos a medir las variables. Aquí definitivamente son trabajos de investigación con dos variables. Luego ponemos la metodología, en ella diremos el enfoque, el diseño, el muestreo, ¿no? Y respaldamos todo esto con el marco teórico. En el trimestre 2 vamos a recolectar e interpretar datos. Tenemos instrumentos de medición. Como ven ustedes acá, no está especificando si se va a utilizar una encuesta, porque se puede utilizar cualquier instrumento de medición, puesto que puede incluir trabajos de investigación experimental. Bueno, recolectamos datos con este instrumento de medición, hacemos tablas y gráficos y hacemos correlación de variables. En el trimestre 3 analizamos los datos y probabilidades. En el análisis de datos estará pues la prueba de hipótesis, si es una estadística inferencial, y también estarán los coeficientes de correlación para medir la relación entre variables, ¿no? Y también nos da oportunidad ahí para desarrollar problemas de probabilidades. Y en el cuarto trimestre ya vamos a publicar el trabajo de investigación. Vamos a plantear el tema de investigación, vamos a desarrollar el marco teórico, vamos a desarrollar la metodología, el análisis de datos, sus conclusiones y sugerencias. Y por último haremos una evaluación de los enfoques, las competencias y los estándares que hemos tratado o hemos logrado o hemos desarrollado. Como ven, colegas, es un reto para nosotros los profesores de matemáticas y también para los estudiantes. Prepararlos para que sean investigadores. Pensamiento crítico, pensamiento complejo y aún más que sepan conocer la problemática y la realidad. Mediante estas investigaciones, nuestros jóvenes llegarán a la universidad preparados para hacer cualquier trabajo. Y dentro de nuestro colegio, la estadística se va a convertir en la tecnología del método científico para cualquier competencia, especialmente las competencias de ciencia y tecnología que les piden bastante investigación. Ahí estaremos dando soporte en el tratamiento de los datos, en las competencias de ciencia y tecnología, también en las competencias de ciencias sociales, ¿no? Donde se hacen trabajos de investigación.